CIMAC Radio presenta La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas. Hola, buenos días a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un episodio más de La Nube Violeta. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante pues necesario para todas y todos, ya que pues últimamente utilizamos bastante el internet. Los mexicanos pasamos alrededor de 8 horas en internet, pero pues hay encuestas y hay estudios que incluso indican que más tiempo, ¿no? Incluso a nivel universitario, algunas personas que nosotras hemos estado como en campo en las universidades nos cuentan que pasan incluso hasta 12 horas o incluso hasta 15. Creo que es más de la mitad del día. Por eso creemos importante hablar de todos estos temas digitales, como lo hemos venido haciendo en capítulos anteriores. Y en los últimos capítulos hemos estado hablando un poco sobre violencia digital contra las mujeres, pero esta ocasión queremos retomar un poco el tema de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, porque es un tema muy solicitado. Em, no, hay varias conductas. Anteriormente teníamos capítulos que hablan del grooming, del ciberbullying, pero el día de hoy vamos a hablar de todas ellas en su conjunto en estos primeros minutos y posteriormente tendremos a una invitada muy especial que viene de una organización llamada Prevención Ciberviolencia y pues ella también ha dedicado mucho de sus esfuerzos para poder visibilizar la violencia contra la niñez en los espacios digitales. Y bueno, pues también estaremos escuchando a lo largo de este episodio algunas cápsulas para que ustedes puedan identificar pues algunas de las conductas que podemos encontrar en Internet y que pueden ser riesgosas para las infancias. Entonces me acompaña el día de hoy mi compañera Xiomara Palacios. Bienvenida. Hola, buenos días. Es un gusto estar nuevamente. Y sí, como lo expresas, sí, vamos a abordar algunos temas de los que ya hemos abordado anteriormente en otros capítulos y de la gran importancia que tienen, ¿no? Y bueno, no sé, nuestra gran invitada que tenemos en unos momentos, pues el tema que abordaremos pues, es muy importante, ¿no? Al igual que los, los otros programas que hemos tenido eh, en este, en este camino, ¿no? Sobre la violencia que tienen nuestras infancias y cómo de alguna manera pues podemos prevenirnos, ¿no? En, y, y en la labor de concientizar la problemática que hay pues en las redes, ¿no? En algo habitual, como comentabas, ¿no? Los mexicanos, parte de su día a día es estar conectado a internet y estar en un teléfono, en una tablet, en una computadora y en ese transcurso de tiempo pueden pasar un sinfín de situaciones y conductas que violenten nuestra integridad como persona, ¿no? Sí, así es. Es muy importante visibilizar eso que mencionas, Gio, que pues realmente nos vulnera. Todas estas violencias nos vulneran en Internet. Em, Hay cosas que pareciera que no nos afectan tanto porque mucha gente subestima que porque es en un espacio digital como es Facebook, como es TikTok o cualquier otra red social, pues no tiene tanta importancia. O incluso si es una página web, pues no tiene tanta importancia, pero siento que las consecuencias van más allá de solamente bloquear a la persona que nos está agrediendo en internet o bajar la página de internet, que por cierto es todo un proceso y es bastante difícil. Y pues
mucha gente subestima esas consecuencias y no nos ponemos a pensar que detrás de esas consecuencias hay todavía más cosas, ¿no? Mucha gente se aísla del espacio digital por miedo o por vergüenza o por no sufrir todavía más amenazas o más violencias, más ataques en los espacios digitales y las va aislando no solamente del mundo digital, ¿no? No nada más cierran sus cuentas de Facebook o sus correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación digital, sino que también tienen que aislarse en la vida real. Mucha gente, a veces tenemos agregados en nuestras cuentas gente que son nuestra familia, nuestros vecinos, gente de nuestra comunidad, de nuestro trabajo o nuestra escuela. Y pues obviamente si nos están atacando, si se difunde algo que nosotros no queremos, por supuesto que pues va a llegar a estas personas, ¿no? Quizá no a todas, pero a la mayoría de ellas que tenemos agregadas en estas redes sociales y de alguna manera nos obliga a salirnos de la escuela, a buscar otro empleo, o incluso a aislarnos totalmente al grado de que hemos tenido o hemos conocido casos en donde pues las víctimas ya ni siquiera quieren salir de sus casas porque pues, están sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Y en la calle las reconocen y por ello pues toman esta decisión de aislarse también de la vida real. Entonces, pues creo que es importante no subestimar este tipo de violencias. Hay varios tipos y sobre todo si se trata de menores de edad, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Es un tema bastante pues complejo, ¿no? Porque se trata de varios pues de varios contextos, ¿no? Cuando le pasa a un mayor de edad, pues creo que hay más posibilidades de pedir ayuda, de tener una red de apoyo quizá, pero cuando se trata de menores de edad, hay todo un contexto detrás, porque muchos de los padres y madres de familia no son muy conscientes a veces de qué es lo que puede pasar con sus hijos e hijas en los espacios digitales y pues realmente es bastante pues alarmante, ¿no? Porque no tenemos una educación digital, las personas solo nacimos en esta era, digamos, y avanzó tan rápido la tecnología que así como avanzó los conocimientos en prevención de violencia o prevención de este tipo de ataques, pues no le dimos tanto la importancia, o sea, solamente se desarrollaron las tecnologías, de repente pasamos de tener un celular con los numeritos ahí que le picabas para poder marcar, a tener de un momento a otro teléfonos touch y de ahí teléfonos que ahora son totalmente digitales, inteligentes, en los que pues incluso ya puedes con una simple frase decirle a Google que busque tal cosa y Google incluso ya te muestra resultados con su sistema de inteligencia artificial y un montón de cosas que están sucediendo demasiado rápido y que lo estamos viendo en nuestra vida real hoy en día. Incluso WhatsApp acaba de integrar si ya actualizaron su aplicación de WhatsApp, les va a salir a mí un circulito de inteligencia artificial y pues ya tiene integrado esa función de preguntar y te responde como si estuvieras platicando con una persona, ¿no? Entonces avanzó muy rápido, pero realmente en prevención no nos pusimos a pensar tanto qué es lo que podía pasar. Y hoy en día los menores de edad, pues crecen en ese ámbito, ahora sí como dicen por ahí popularmente, crecen con el chip ya integrado. Muchas de las niñas y niños que justo estamos en el periodo de vacaciones, muchos de ellas y ellos, ahorita que acaba de pasar el periodo vacacional, seguramente en estos espacios vacíos en los que los papás se van a trabajar, quizá otras personas salen a hacer otras actividades durante el día y dejamos mucho tiempo libre en casa a los menores de edad
y es ahí cuando pues agarran la tablet, agarran el celular, agarran cualquier otro dispositivo, en donde pues están ahí anclados a esa pantalla durante muchas horas. Entonces eso sí es alarmante porque cuando ellas entran a este tipo de espacios o toman estas tecnologías, hay todo un bagaje de cosas que pueden suceder y que los pueden poner en riesgo, más aún si no tenemos sistemas de cuidado hacia ellos, ¿no? Actualmente existe el control parental y muchos de los padres de familia no saben que existen aplicaciones o medidas de prevención. YouTube también tiene una versión para niños o de control parental. Algunas aplicaciones ya lo tienen integrado, la versión para niños, ¿no? En Netflix. Entonces, pues, muchos no lo saben y pues dejan a los niños que indaguen en Internet. No necesariamente ellos buscan contenidos que normalmente están censurados para ellos, pero al estar navegando entre videos, entre videojuegos, etcétera, pues se encuentran con estos contenidos. Entonces, pues es importante prevenir y pues el día de hoy estamos pues platicando un poquito de esto para que también los padres y madres puedan concientizarse un poco sobre qué medidas tomar, cómo identificar también este tipo de violencias. Entonces nuestras cápsulas el día de hoy también van enfocadas a ello. Vamos a escuchar unas cápsulas en unos momentos y esperemos que les sirvan para poder identificar estas alarmas. La nube violeta. El ciberbullying es un fenómeno que se da principalmente entre niñas, niños y adolescentes a través de espacios digitales. Conductas como el hostigamiento, el acoso, las amenazas, la humillación o las burlas de manera repetida en espacios virtuales o reales pueden causar daños físicos a la salud mental. El ciberbullying es un comportamiento que busca ofender, dañar o afectar a una persona valiéndose de características como el estatus socioeconómico, rasgos físicos, alguna discapacidad y otras particularidades que a través de Internet o medios digitales son objetos de burlas, comentarios agresivos y amenazas para las niñas, niños y adolescentes. Cabe decir que las víctimas de ciberbullying comúnmente son objeto de burlas también en la vida real como en escuelas y espacios recreativos. Podríamos decir que el ciberbullying es una extensión del bullying porque se da en el espacio digital. Sin embargo, hay algunas características diferentes entre ambas. Por ejemplo, el bullying escolar puede llegar a ocasionar peleas y lesiones físicas graves entre las niñas, niños y adolescentes en comparación con el ciberbullying que se da en espacios online. Sin embargo, esto no quiere decir que sea menos grave. El ciberbullying tiene 3 características que no se dan en los espacios reales y que pueden llegar a tener consecuencias graves en la salud mental de las víctimas. Estas 3 características son: 1. El anonimato en Internet. En el espacio online es más difícil conocer a las personas agresoras porque se esconden detrás de fotografías, información y perfiles falsos. Es por ello que también hay más comentarios ofensivos y discurso de odio, ya que al no interactuar de manera directa, las personas se sienten con más libertad de agredir en redes sociales. 2. La viralización. Muchos de los contenidos en Internet viajan a grandes velocidades y se comparten de manera inmediata a distintas partes del mundo, por lo que es complicado frenar los comentarios ofensivos y burlas cuando el contenido tiene miles de likes, vistas y reproducciones. 3. La atemporalidad. Borrar contenidos en Internet al 100% es bastante difícil, porque no hay nada que asegure que otra persona haya tomado captura de pantalla o bajado el contenido en un dispositivo personal. Por esta razón, aunque Facebook, páginas web y buscadores borren los contenidos, probablemente alguien vuelva a subirlos después de un periodo corto o largo de tiempo, o bien volver a repostear el contenido para seguir agrediendo a la víctima en distintas etapas de su vida. Las principales afectaciones del ciberbullying en niñas, niños y adolescentes son la inseguridad personal, la ansiedad, ataques de pánico, depresión e incluso intentos de suicidio. Para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas del ciberbullying, puedes platicar con ellos y ellas sobre lo importante de cuidar sus emociones y respetar a sus compañeros. Fomentar lazos de confianza para que las niñas y niños puedan hablar de lo que está sucediendo.
Fomentar el uso responsable de los dispositivos explicándoles qué es el discurso de odio e informándoles que algunas aplicaciones tienen opciones para denunciar comentarios hirientes. Restringe los contenidos en Internet que no sean aptos para menores de edad, pues muchos de ellos son contenidos violentos que a veces pueden llegar a ver sin querer. Establece acuerdos con tus hijos e hijas sobre los sitios y momentos en los que pueden hacer uso de dispositivos digitales. Y, de preferencia, puedes bajar aplicaciones móviles de control parental para dar seguimiento del uso de tecnologías por parte de niñas, niños y adolescentes. ¿Tú qué opinas, Gio, de esta, pues de esta práctica, ¿no? Que los niños tienen muchas veces tiempos muy libres, ¿no? Durante, o los niños que no van a la escuela a veces que porque se enferman o cuando están de vacaciones y los dejan ahí con las pantallas sin saber qué están viendo, ¿no? Porque no hay nadie en casa, quizá. Sí, fíjate que de eso bueno, tengo primos, tengo vecinitas acá, y me he percatado de muchas situaciones en las que nosotros como adultos creo que no estamos concientizando, esa es la palabra. Todavía no nos entra ese chip de que tenemos que cuidar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque al final tienen ellos un celular, una tablet, una computadora puede ser un objeto que me puede ayudar a conocer con respecto al autoaprendizaje o algo negativo en cierta forma, ¿no? Eso es con respecto a la seguridad que tienen nuestros menores al momento en el que ingresan a una página. Puede ser Facebook o cualquiera de las otras tantas que hay. Entonces, sí es una situación bastante complicada porque, bueno, yo no soy mamá, pero me pongo en el papel que tiene una mamá, un papá, que tienen que ir a trabajar y es difícil de alguna forma, pues, poder controlar, pero como tú comentas, ya hay formas en las cuales yo puedo checar qué están viendo mis hijos, cómo puedo yo controlar qué pueden ver, qué no pueden ver, porque si al final nosotros pues no estamos ahí y no los vemos, no vemos realmente qué están viendo ellos, a qué pueden acceder a un sinfín de cosas, ¿no? Muchas de esas cosas pueden ser educativas y otras no tanto, pero el contexto es de ver, de saber y entender de los peligros que tienen de alguna manera pues el Internet, ¿no? Inclusive nosotros que somos adultos, a veces no sabemos ni qué estamos viendo y aparecen y aparecen un montón de cosas, ¿no? Entonces sí es como que, si para mí, que yo soy un adulto, es difícil saber cómo navegar correctamente, de manera segura, ahora imaginemos a un niño que todavía está conociendo, que sabe, que todavía tiene esa curiosidad de conocer, de ir y el navegar, ver todo lo que hay. Pero realmente creo que en eso todavía hay mucho desconocimiento de nuestra parte. Yo desconocía muchos temas a lo largo de esta incursión que he hecho con, con lo digital y todo el tema y que hemos abordado, todos los temas que hemos abordado, he aprendido, tenido la oportunidad de poder decir, ¿sabes qué? Pon esto a tu Facebook, pon esto en tal red social, ¿no? Porque de alguna manera vas conociendo, pero eso eh, debería de ser más generalizado, ¿no? Saber y dar a conocer de alguna manera estos temas, y creo que es lo que hemos estado haciendo y irlo replicando. Para mí es muy importante eso, ¿no? Sobre todo cuidar de nuestras infancias y que nuestras infancias estén totalmente protegidas y seguras de cualquier tipo de violencia que pueda generar alguna red social. Así es. Sí, justamente es muy importante lo que mencionas, porque también como adultos a veces no le sabemos tampoco, y a veces también los niños se quedan en casa con los abuelos o abuelas, y pues ellos también tienen también una brecha digital muy fuerte, y es difícil dejarlos
con los abuelos o abuelas y con un celular, cuando pues a veces pues ni siquiera nosotros también como adultos sabemos manejarlo. Todas y todos me imagino que tenemos pues familiares que son que de alguna manera utilizan estas tecnologías y que son menores de edad. Entonces, a veces no sabemos cómo abordarlos, ¿no? Digo, la tecnología está tan inmersa en nuestras vidas hoy en día que es difícil imaginar qué es real y qué no lo es, porque pues prácticamente todo lo que hacemos en la vida real también ya lo estamos haciendo en la vida online. Y ahí todas las personas o todos los padres de familia sobre todo, pues nos es difícil como distinguir, ¿no? Aunque sí vemos que lo digital es cuando tú agarras tu celular y el internet, de repente es bien difícil también, ¿no? Hay menores de edad que de repente cuando sucede algo, pues les piden usar más bien, por ejemplo, ahora que pasaron los desastres naturales como los huracanes o algún evento extraordinario, pues muchas veces las escuelas dicen, pues vamos a tomar clases en línea, ¿no? Y no sabemos ahí también, ¿no? ¿Qué puede pasar? También muchas veces yo veo que, bueno, porque también tengo una sobrina y también su mamá siempre está ahí como que hay que subir a la plataforma las tareas, porque ya no nada más les piden tareas pues entregadas físicamente, ¿no? Sino que también les dicen, entreguen tal tarea y la suben a la plataforma tal día, ¿no? Y ahí también los papás tienen una gran brecha porque algunos tampoco saben muy bien cómo manejar eso. Y también, ¿no? Los padres de familia en sus propios celulares muchas veces no tienen una educación digital, que siento que es lo que falta bastante de decir, bueno, pues si no estoy usando la ubicación, ¿para qué la tengo activada, no? O si no estoy usando tal función de mi teléfono, no es necesario tenerlo activada porque también es susceptible a que otras personas accedan a mis datos, ¿no? Creo que hace falta bastante ese tipo de educación digital. Y la verdad es que sí estaría súper bien que pudiéramos difundir este tipo de información, no nada más con los padres y madres, sino también con todas las personas posibles, ¿no? Porque aquí podemos encontrar bastantes tips. Muchas dijeran, es que no le sé porque se me hace algo súper complejo, ¿no? Y casi casi que tengo que ser experta en ciberseguridad o en programación o en cualquiera de esas cosas de computación, ¿no? Y matemáticas y todo eso. Pero, o sea, si lo sabemos, sería un plus súper grande, pero no todos somos así. Y tampoco es tan necesario en la vida cotidiana. Entonces, hay otros tips que son bastante fáciles, como apagar tu Bluetooth, apagar tu ubicación cuando no los estés utilizando, o incluso hay un antivirus, ¿no? Simplemente cualquier antivirus que bajes va a ser un plus. Hay algunos que sí tienen un costo, pero hay otros que tienen versiones gratuitas y créanme que con cualquier cosa de esas es mejor a nada. Y si ustedes se bajan, seguramente ustedes tienen entre 50 y 100 aplicaciones en sus teléfonos. Entonces no nos cuesta nada bajar ahí un antivirus gratuito y con eso créanme que va a ser un plus, ¿no? Para poder tener un poco de ciberseguridad, ¿no? En esta ocasión. Y bueno, entre otros tips que son bastante fáciles, pero pues aún así es necesario informarnos, ¿no? Sobre este tipo de riesgos que pueden existir en Internet y sobre todo si tenemos niñas, niños, adolescentes en nuestras casas. Y bueno, pues está por llegar nuestra invitada especial que en un momento la vamos a conocer. Y Shio se va a tener que retirar un momento, pero agradecemos mucho, Shio, que siempre nos acompañes. Es para nosotras pues también un gran honor que pues estés con nosotras, también dándonos ese contexto desde Chiapas. No, gracias a ustedes por escucharme. No quedo más de estar a sus órdenes por cualquier situación que necesiten. Y esperamos a
nuestra invitada que trae un tema súper importante y pues a darle, ¿no? Vale, pues muchas gracias, yo. Esperemos que sí haya más difusión de esto. Y pues ya está entrando aquí nuestra gran invitada del día de hoy. Y pues te agradecemos a ti, Gio, por darnos ese contexto que también necesitamos mucho de las periferias, de otros estados y que no todo se concentre en pues en la Ciudad de México, porque de hecho, pues hemos tenido invitadas de Michoacán, de Veracruz, entonces, pues es importante descentralizar un poco esta información y te agradecemos mucho, Shio, que siempre estés aquí en el programa, pues ayudándonos a difundir. Gracias, Shio. Y bueno, Gracias, Isa. nos vemos pronto. Y bueno, pues vamos a un corte, no sin antes mencionarles las redes sociales en donde nos pueden encontrar. Estamos como nos pueden escuchar en la página de violetaradio.org. Ahí salimos, nuestro programa siempre sale ahí cada jueves de cada 15 días a las 9 de la mañana. Si están en la Ciudad de México, se transmite también en el 106.1 FM y pues también nos pueden visitar en la página de Violeta Radio, en Violeta Radio, así estamos en Facebook. Y en Violeta Radio 106.1 FM en Instagram. Y pues también les recomendamos visitar la página de la Red Mexicana de Prevención a la Violencia. Nos pueden buscar así en Instagram o en Facebook. Y pues en un momento regresamos. Vamos a poner una cápsula que esperemos les sirva mucho para poder identificar estas violencias. La nube violeta. El ciberacoso es una forma de violencia de género en Internet porque se puede dar a través de conductas como el acecho, el hostigamiento o la intimidación en espacios digitales y que tienen en común insinuaciones de connotación sexual. Estas conductas ocurren generalmente en plataformas de redes sociodigitales como Facebook, TikTok o videojuegos en línea. El ciberacoso es un comportamiento que es recurrente e insistente que busca intimidar, humillar o provocar enojo en las víctimas por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes, redes sociales o juegos en donde las personas pueden ver y compartir contenido. El ciberacoso puede darse de distintas formas. Los comportamientos más comunes son realizar insultos de connotación sexual hacia una persona, difundir mentiras relacionadas a la vida sexual o afectiva de una persona, la ciberpersecución a través de la comunicación reiterada de mensajes hostigadores y amenazantes, amenazar a las víctimas para que les envíen contenidos íntimos, enviar fotografías de partes íntimas sin que una persona las haya solicitado. Si conoces a alguien que esté siendo víctima de ciberacoso, es importante guardar los enlaces y chats como pruebas para realizar algún tipo de reporte ante las autoridades de acuerdo a tu entidad federativa. Puedes ponerte en contacto con la policía cibernética de tu estado o bien consulta las guías, tutoriales o información para denunciar en las plataformas de redes sociales como Facebook, X, YouTube, TikTok o Google. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y bueno, pues estamos de vuelta aquí en este espacio de la nube violeta. Agradecemos mucho a CIMAC Radio por brindarnos también pues este espacio en la radio. Y pues ya tenemos aquí a nuestra invitada especial del día de hoy. Su nombre es Dania Bejarano Morales. Ella es psicóloga clínica y cuenta con una maestría en psicología jurídica y criminología, así como con diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos, psicología forense, atención a víctimas de violencia, trata de personas, así como otros relacionados a la violencia digital y cibercriminalidad. Su área de atención e intervención está enfocada en materia de ciberpsicología y cuenta con una certificación orientada a hábitos digitales. Y ella también es agente capacitador externo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es activista contra la violencia y defensora de los derechos digitales, así como investigadora social independiente con 7 años de experiencia en el área. Actualmente pues es directora y ejecutiva de la organización Prevención Ciberviolencia, de la cual también es cofundadora.
También se desempeña como técnica académica en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, desarrollando un proyecto de investigación académico enfocado en el fomento de hábitos digitales saludables y la prevención de conductas de riesgo en el ciberespacio. En el 2023 fue nominada como Top Woman in Cybersecurity por la organización WOMC y recientemente fue galardonada como ciudadana honoris causa en el Senado de la República. Pues qué gran trayectoria tienes, Dania. Te agradecemos mucho que estés aquí y pues eres muy bienvenida a este espacio en la radio. Agradecemos mucho pues tu presencia y pues quién mejor que tú para platicarnos de todo lo que tenga que ver con las conductas violentas en el ciberespacio. Bienvenida. Muchísimas gracias, Isa, por la introducción y por la invitación. Me siento muy emocionada de poder compartir con todas y todos ustedes, pues, esta información que es bien importante, como señalas, ¿no? Muchas veces quienes estamos más cerca de todos estos ámbitos de atención a víctimas, pues sabemos, pero allá afuera hay muchas personas que probablemente no sepan que están viviendo violencia y por eso estos espacios son indispensables para que aprendan a reconocer estas situaciones. Sí, así es bastante porque justamente estábamos platicando con Shio hace unos minutos de que muy poca gente a veces tiene como esos hábitos de poder, pues quizá, es que mucha gente piensa que todo esto de la tecnología implica saber mucho de matemáticas y programación y ciberseguridad, pero hay cosas muy sencillas que podemos hacer y creo que para ello hace mucha falta la educación digital, ¿no? Para todas y todos. Y en este caso, que sería lo ideal para padres, madres, tutores, que tengamos ahí familiares con menores de edad, creo que es indispensable. Claro, acercar esta información es muy importante. Como dices, no es necesario que seamos como informáticos o que sepamos de tecnología, simplemente es saber prevenir cierto tipo de situaciones e identificarlas. Sí, así es. Y justamente hablando de estas conductas y cómo identificarlas, tú como experta también en este tipo de conductas en el espacio digital, ¿cuáles dirías tú que son las conductas que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes? Pues existen varios tipos, pero podemos empezar como de lo más sencillo de explicar de alguna forma hasta lo más complejo. Vamos a hablar de aquellas conductas que tienen que ver con el ciberacoso. En este sentido, el envío de mensajes como amenazantes, difamatorios, o que pudieran llegar a ser un poquito hostiles y que esto sea a través de plataformas digitales en general, redes sociales, etcétera. Todo esto acarrea una serie de problemas significativos y graves que afectan a las personas que lo reciben, ¿no? Generalmente esto se percibe mucho entre pares, quiero decir, entre personas de las mismas edades, pero nadie está exento de vivir este tipo de situaciones de ciberacoso. Ahora, también hay otro tipo de situaciones que van más encaminadas hacia lo sexual, hacia el ámbito sexual, y entre ellos está el ciberacoso sexual, o sea, ya como tal que te envíen fotografías, que te estén manipulando para que tú incluso pudieras llegar a tener una práctica de sexting, que ahorita explicamos este término un poquito. eh, o que alguien te ofrezca algo a cambio de tus fotografías sexualmente explícitas, pues esto también es una forma de ciberacoso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la tecnología para obtener un beneficio, entre comillas, que no es un beneficio, es más bien un abuso. Y aquí sí se ven afectadas muchas niñas y niños. El sexting como tal, no podría decir que es bueno o que es malo, es simplemente una conducta, un comportamiento que siempre tienes que ser consensuado. Obviamente, si hay una persona adulta que le pide fotos a una niña, niño o adolescente, eso ya no es sexting, eso ya es ciberacoso sexual. Entonces, esto ocurre mucho. En los últimos meses se ha estado escuchando este término grooming, o sea, se popularizó un poquito más el término grooming, aunque lo ideal, hablando de este entorno digital y en cuestiones de acoso sexual, el término adecuado es child grooming,
porque grooming solito es otra cosa, se refiere al aseo canino. Entonces, cuando ponemos la palabra child grooming, ahora sí nos referimos pues a esta situación, ¿no? Como cuando las personas adultas se hacen pasar por menores de edad o por otra persona con el objetivo de ganarse la confianza de estas niñas y niños a través de la manipulación, de ofrecerles regalos, dinero, etcétera, y poder obtener beneficios de tipo sexual o inclusive un encuentro cara a cara, y esto desafortunadamente puede llevar a otras formas de abuso, de acoso, de explotación. El grooming, el child grooming se realiza principalmente a través de medios digitales, pero desafortunadamente en, por ejemplo, videojuegos, muchas personas adultas luego pues contactan a niñas y les piden que se vean en cierto lugar, y esta situación es bastante grave, ¿no? Puede terminar en algo mucho más grave. ¿Qué otro tipo de riesgos se puede eh, percibir o conductas que afectan a niñas y niños? La suplantación de identidad, por ejemplo, eh, el que estén sobreexpuestos a estos contenidos sexualmente explícitos que no son adecuados para su edad, y todo este tipo de contenido no solo sexualmente explícito, sino también violento, de alguna forma puede llegar a afectarles, y pues estas situaciones requieren, por supuesto, una vigilancia activa y saludable por parte de las personas cuidadoras. Sí. Pues realmente es muy importante lo que nos mencionas porque sí, justo de repente escuchamos estas, por ejemplo, a nosotras le llamábamos mucho el grooming, pero qué bueno que haces este tipo de acotación que es child grooming. Entonces vamos a tener una cápsula de grooming, pero nos referimos a esto, ¿no? A child grooming. Y es muy importante identificarlas, ¿no? A veces los papás, de hecho, a mí me ha pasado, ¿no? De repente me caen mensajes como, de repente saben que nos dedicamos un poquito a este tipo de casos relacionados con tecnología, de repente nos caen mensajes de papás, diciéndonos, es que hay un grupo de WhatsApp en tal secundaria y hacen esto, y no saben cómo nombrarlo. Solamente me mandan capturas así sin censurar nada, y también creo que es bastante riesgoso hacer este tipo de prácticas, y de repente me caen esos mensajes y los mismos padres de familia no saben cómo llamarles, simplemente me empiezan a describir como lo que está sucediendo, de que quizá es un grupo de WhatsApp, se están intercambiando, ahora sí que pues imágenes explícitas, sexuales, que hay alguien que los está manipulando, o sea, como que me empiezan a dar distintas características, pero ellos no saben cómo nombrarlo. Entonces, pues es muy importante que tú nos des esa acotación, ¿no? De decir, bueno, pues esto es child grooming, este es ciberacoso sexual, esto es suplantación de identidad. Y creo que son esas tres las que son las pues las más comunes, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque pues es Ujú. importante que los padres lo sepan, ¿no? Y hablando de esto, ¿cuáles crees tú que sean, o más bien tú que justamente has tenido esta experiencia también con víctimas, cuáles son esas consecuencias psicosociales que también llegarán a tener los niños, niñas y adolescentes? Pues hay varias. La violencia digital en sí puede tener muchísimas consecuencias profundas y muchas de ellas duraderas. Por ejemplo, problemas en general de la salud mental. Se puede desarrollar depresión, ansiedad debido a la exposición de la violencia. Pueden aumentar como todos estos sentimientos de tristeza, de desesperanza, de miedo, de preocupación, de hipervigilancia, de que estés todo el tiempo pensando chispas, y si subieron una foto mía en quemados, ya ves esos grupos de Facebook en donde Sí. queman a personas, o sea, eso es fatal y realmente sí causa una preocupación terrible, desencadenado también de una baja autoestima, consecuencia a lo mejor del cyberbullying, o que se sientan inseguros porque se están comparando con otras personas, que desencadena, por lo tanto, otro tipo de trastornos de comportamiento, en algunos casos hasta ideación suicida, autolesiones, otro tipo de comportamientos disruptivos
en general, pues las personas o algunas personas piensan que, ay, como pasa a través de las pantallas, pues lo minimizan, pero no, o sea, sí hay un impacto real que puede pasarle a cualquier persona, no solo a niñas y niños, también como personas adultas podemos vernos afectadas. En el caso de personas adultas, por ejemplo, que exista un impacto en cuanto a su rendimiento laboral y académico en el caso de personas menores de edad. En el sentido un poquito más social, las relaciones se comienzan a ver deterioradas, perdón, porque debido al aislamiento. O sea, las personas que son víctimas pueden retirarse de sus redes sociales, de sus actividades grupales, y todo esto conlleva pues a que simplemente ya no quieran saber nada de internet, como que se autocensuran y de alguna forma esto pues definitivamente hace que tengan problemas de confianza. Sí, bastante. Es interesante porque mucha gente, como bien dices, lo minimiza y no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a veces creemos que las consecuencias solas son dentro del espacio digital y que son menores, pero pues te crea eso, ¿no? Incluso el aislamiento, no solamente en el espacio digital de tener que cerrar tus cuentas, sino que también el aislamiento social de ya no ir a la escuela o incluso encerrarte en tu casa, ya no salir ni siquiera a la tienda, ¿no? Sí, definitivamente considero que pues estas nuevas generaciones, como tienen mucho más contacto con las tecnologías en su día a día, lo están adaptando a su estilo de vida. O sea, están generando hábitos digitales, que es algo que también atinamos mucho al cómo nos estamos relacionando con las tecnologías. Si todo el tiempo entendemos que un like es importante para mí y alguien en internet me está diciendo que yo le mando una foto y voy a obtener ese like, entonces sí hay una distorsión total de todo esto, ¿no? O sea, sí puede llegar a afectar el autoestima, la autopercepción, el autoconcepto y estos hechos aislados de que, ay, no pasa nada si yo mando una foto, pues la realidad es que pasa muchísimo y esa foto desafortunadamente puede llegar a a tener situaciones un poquito más complicadas, ¿no? Terminar en otros sitios pornográficos incluso. Sí, claro. Y bueno, antes de irnos a un corte en un minutito, ¿cuáles son para ti o tú que en tu experiencia, cuáles son las plataformas más comunes en los que se dan conductas violentas hacia la niñez? Las que más se utilizan, por ejemplo, en TikTok pasa muchísimo, en Instagram también y en YouTube, que son como que las que más utilizan, pero se percibe mucho más en las que tienen interacción, por ejemplo, en TikTok y en Instagram. Sí, así es. Pues bueno, vamos a seguir hablando un poco más de este tema tan importante, no sin antes mencionarles las redes sociales de cómo nos pueden encontrar. Estamos en Facebook como Violeta Radio, en Twitter como Violeta Radio-FM, Violeta Radio 106.1 FM en Instagram y también pueden visitar la página web de violetaradio.org. Y este programa se va a quedar grabado también en Spotify, por si quieren abrirlo. La cuenta es CIMAC Radio. Así nos pueden buscar en Spotify y SoundCloud. Y también buscar las redes de estas organizaciones que estamos impulsando, pues toda esta difusión que es Prevención Ciberviolencia. Así la pueden buscar en Facebook y la Red Mexicana de Prevención a la Violencia. Vamos a escuchar también otra cápsula para que puedan informarse más y en un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. La nube violeta.
El child grooming es un comportamiento que implica conductas como la manipulación y el acecho por parte de una persona adulta que establece relaciones de confianza con un menor de edad a través de Internet. Este tipo de relaciones son falsas, ya que las personas adultas mienten a través de perfiles e información falsa acerca de su verdadero nombre o edad para ganarse la confianza de las niñas, niños o adolescentes y así involucrarlos en actividades sexuales como la pornografía infantil o el abuso sexual. Una vez establecida la confianza, las personas adultas pueden solicitar contenidos íntimos e incluso encuentros personales. Además, suelen valerse del chantaje, las amenazas y la posición de poder que ejercen sobre menores de edad para obtener fotografías o videos íntimos. Algunas de las conductas de las personas agresoras con las niñas, niños y adolescentes son el aislamiento de sus víctimas, la valoración de riesgos a través de preguntas sobre su familia, hábitos en Internet, uso de dispositivos digitales, sus gustos o preferencias, conversaciones sobre sexo y peticiones de tipo sexual. El child grooming es una conducta de riesgo que puede derivar en encuentros físicos y otras conductas violentas, y delitos contra las niñas, niños y adolescentes tales como la pornografía infantil, la corrupción de menores, el abuso sexual, secuestro, desaparición, lesiones y otras. Para prevenir que tu hijo o hija sea víctima del child grooming, es importante establecer relaciones de confianza con los menores para que puedan solicitar ayuda en caso de sentirse incómodos en espacios digitales, hablar sobre el uso responsable de las tecnologías y educación afectivo-sexual, usar herramientas de control parental para bloquear, controlar o limitar contenidos para menores de edad en Internet, configurar aplicaciones móviles que permitan hacer uso de versiones para niños o restringir contenidos no aptos para menores de edad y dar seguimiento a sus hábitos en Internet. Y bueno, pues estamos de vuelta aquí con una gran invitada el día de hoy para platicar sobre todas estas conductas que se viven en Internet y que hemos estado hablando en los primeros capítulos de esta temporada, pero que justo queríamos una experta en estas violencias para poder, pues, de alguna manera compilar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Dania nos mencionaba que el ciberacoso sexual, el child grooming son como de las principales y que estas conductas se dan principalmente en plataformas que tienen interacción, ¿no? Como pueden ser Instagram, TikTok. Y bueno, también quería preguntarte, Dani, hablando ya de esto, hay algunas conductas que se dan muy específicas también en los videojuegos o en aplicaciones de juegos, ya sean aplicaciones o así videojuegos que usan Internet. ¿Cuál es el grado de violencia y qué tipo de conductas se viven en estos espacios? Fíjate que a través de los videojuegos se da muchísimo el child grooming. Porque, por ejemplo, en Free Fire tenemos una experiencia de una investigación que hicimos y también de pues, víctimas que hemos atendido. Por ejemplo, en Free Fire hay una moneda de cambio, entre comillas, que son los diamantes. Entonces, a través de estos diamantes comienzan a como que envolver a las niñas y niños y les dicen, te cambio 100 diamantes por una foto tuya en bikini o en ropa interior o ya de plano sin ropa. Y muchas veces caen en esta situación con tal de obtener estos diamantes. Así pueda sonar un poco absurdo para algunas personas adultas, pues es una realidad. Para personas menores de edad, ese diamante puede representar, no sé, un arma nueva, subir de nivel, de categoría en este juego y demás. Entonces pueden realizar acciones que les pongan en riesgo. Esto pasa mucho en Free Fire, pero no digo que sea el único videojuego, sino hablemos de todos en general, o sea, Minecraft, Roblox, etcétera, todos los que estén como de moda. Y eso pasa mucho, o sea, como el ofrecer algo a cambio de un pack o un nude o una foto sexualmente explícita, vaya. Wow, qué bueno que los mencionas porque pues sí, o sea, vemos a los niños jugar un montón esto que es Roblox o todos estos juegos que son súper comunes, pero no sabemos cómo funcionan. O sea, muchos papás a veces nada más les dan el teléfono así como para que se entretengan y no sabemos cómo funcionan esos juegos. Entonces, te agradecemos mucho que hayas mencionado como este tipo de modus operandi para que estemos alertas.
Y hablando un poco de cómo prevenir justamente todo esto que estamos hablando, ¿qué medidas sencillas así que todo el mundo podamos como poner en práctica podemos hacer para poder prevenir estas violencias con los menores de edad? Pues creo que el primer paso es informarnos y todas las personas que estamos escuchando pues este podcast o que vayan a escucharlo en algún punto están como cumpliendo con ese primer requisito, ¿no? El informarnos para poder conocer este tipo de situaciones y no se trata como de demonizarlas o de asustarnos y querer eh, romper toda la tecnología y aislarnos, ¿no? No se trata de eso, simplemente se trata que, bueno, esto existe, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Cómo puedo hablar con mi hijo respecto a este tema? De ahí viene la información. O sea, si nosotras o nosotros sabemos qué es lo que está pasando, bueno, ahora, bajar la información, o sea, me refiero a comunicar la información, educar para prevenir. Es crucial enseñar a las niñas, niños y adolescentes sobre este tipo de riesgos, sobre este tipo de red flags o situaciones como un poco sospechosas en línea. ¿Cómo reconocerlas? O sea, si alguien de repente, un amiguito virtual, ¿no? Les empieza a ofrecer cosas, como que tengan esto alerta, estas antenitas rojas, ¿no? De que no todo es color de rosa. Hay que involucrarnos. Las personas adultas debemos estar informadas, ser proactivas, ser respetuosas también, porque em, si no tenemos la confianza, obviamente nunca nos van a decir que fueron víctimas, van a decírselo a la amiguita, al amiguito. Y nosotros como adultos nos vamos a enterar de último. Entonces, acercarnos de una forma amigable, involucrarnos como, oye, ¿de qué se trata este juego? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y cómo es tu personaje? O sea, este tipo de preguntas. También es importante que les enseñemos a desarrollar un pensamiento crítico, o sea, que ellos ya detecten, a ver, si me están pidiendo mis datos personales, pues cuidado con esto, ¿no? Y en general creo que es una colaboración entre personas adultas en general, educadores, legisladores, proveedores de servicios de Internet, todas las personas debemos estar involucradas en este sentido de poder transmitir mensajes de prevención y concientización. Sí, claro. De hecho, todos en las escuelas a veces en la red mexicana es como que, bueno, sí, vamos a darle a los alumnos, pero también queremos darle información a los maestros y también a los padres de familia, ¿no? Y también algo bien difícil que yo creo que a todas se nos dificulta es acercarnos a las grandes empresas. Creo que ahí es un reto bastante grande, pero creo que también al menos sí se ha logrado un poco de sensibilización, ¿no? Meta lanzó un programa al principio tenía un programa piloto que era Nunca sin tu consentimiento y creo que ahí también Google ya generó también por ahí una liga en donde puedes Ujú, también bajar tu contenido, ¿no? Y pues es importante saber ese tipo de cosas, que igual también ya lo hemos mencionado en otros capítulos, ¿no? De hecho tenemos ahí una cápsula de Google, de esa liga de Google. Pero justo también te quería comentar sobre algo bien importante que la gente tiene mucho interés hoy en día, que es los nuevos avances, como esta cosa que se llama eh, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías que antes se nos hacían imposibles y que hoy están aquí. ¿Cuáles son los riesgos que podrían pasar respecto a la y- violencia con menores de edad? Híjole, pues por ejemplo, el grooming o el child grooming más bien puede ser utilizado para comenzar a crear perfiles específicos y poder manipular a niñas y niños, los deepfakes o los deep nudes, los desnudos falsos, vaya, la creación de imágenes o Sí, videos que realmente dices chispas, o sea, se ve súper real y lo preocupante de esta situación es que ya se involucran a niñas y niños. O sea, aquí también digo, y es otro tema, que es el tema del sharing, que cuando personas adultas sobreexponen a niñas y niños a internet. Entonces, cuidado, porque esas fotografías que tú subes a tus redes, cualquier persona las puede descargar, tomarle captura, utilizar una inteligencia artificial y desnudar esa foto, o sea, sin que tú te sí. des cuenta. Ese tipo de riesgos potenciales existen. Em, Puede haber, por ejemplo, una predicción y manipulación del comportamiento para anticipar cierto tipo de acciones y como irlas encaminando
a que niñas y niños hagan cierto tipo de cosas. O sea, la inteligencia artificial se va entrenando conforme a la información que le vayamos introduciendo, pero sí es bien complicado, fíjate, y justo es muy importante que pongamos este tema sobre la mesa porque es algo muy real que nos está afectando. Sí, sí, de hecho, tuvimos un capítulo especial de ahí de Parenting y justo esos eran los riesgos, ¿no? Incluso hablamos de un caso muy específico donde había una cuenta de Instagram que subía fotos que encontraba en internet de niños y niñas, ¿no? Así celebrando su cumpleaños y todo, pero un poco hipersexualizándolos. Entonces resulta que todos los seguidores y que entre los seguidores de esta cuenta había un tratante de niñas y niños que ahorita está encarcelado en Estados Unidos. Y así, o sea, se puede, pues son como un poco los riesgos y justo lo que decía Dania, es importante educarnos para poder saber cuándo sí utilizar las cosas, cuándo compartir, con quiénes. Todo eso es parte de la educación digital y todas y todos lo podemos hacer. Y justamente para ello quería preguntarte, Dania, ¿qué es lo que ustedes hacen en prevención ciberviolencia? ¿Cómo afrontan este tipo de conductas? Bueno, pues nuestra, digamos, actividad principal es atención directa de forma psicológica y jurídica a víctimas de violencia digital en cualquiera de sus modalidades, o más bien violencia facilitada por el uso de las tecnologías, que creo que es un término que me gusta más utilizar. Y pues damos esta asesoría, ¿no? Este acompañamiento en línea, gratuito, toda esta situación relacionada con la prevención también, capacitamos, damos talleres y todo relacionado no solo a prevención de riesgos, sino al uso consciente de las tecnologías. Estamos destinando muchísimo esta atención, ¿no? O sea, sí prevenimos riesgos, pero también para qué utilizas la tecnología, cómo la utilizas, cómo puedes optimizarla. Estamos haciendo también campañas de concientización. Justamente ahorita estamos en la segunda edición de la campaña A Salvo en las Pantallas, en la cual es específicamente una campaña contra el ciberacoso sexual a menores. Hay diferentes organizaciones a nivel internacional y nacional aliadas. Y estamos dando como estos talleres en escuelas primarias. Mis primeros pasos en ciberseguridad se llama el taller, y ahí hablamos, ¿no? Como al respecto de este tema. Pretendemos cerrar la campaña con la segunda edición de nuestro monitoreo de análisis de caso de conductas de riesgo y acoso sexual a niñas y niños en el país. Y pues esto es lo que hemos estado realizando, en lo que estamos punteando en Sí. grandes rasgos. Wow, pues es bastante. Pues invitamos a toda nuestra audiencia a seguirlos. Aquí nos comunican sus redes sociales, están en LinkedIn como Prevención Ciberviolencia, en Instagram @ciberviolencia y en TikTok como preven.ciberviolencia. Entonces, y en Facebook también como Prevención Ciberviolencia. Entonces pueden contactarlas. Ella, Dania es bastante inteligente en este tipo de cosas, es muy activa. Y pues agradecemos que el día de hoy, al menos en este pequeño espacio, nos hubieras brindado pues toda un poquito de esa información que tú tienes y de esa experiencia y que la hayas compartido con toda nuestra audiencia. Esperemos que les haya servido. Y pues nada, Dania, muchas gracias por estar aquí. ¿Algún mensaje final que quisieras darle a nuestra audiencia? Claro, muchas gracias, Isa, y recuerden que la información es la mejor manera de prevenir y que la vida es eso que pasa mientras estamos frente a las pantallas. Ay, claro, más claro ni el agua. Entonces, pues muchas gracias Gracias, Isa. Sí, gracias a ti. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en un episodio más aquí en La Nube Violeta, en esta temporada sobre violencia digital, y nos estaremos viendo dentro de 15 días. Muchas gracias. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presentó La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión
y propuestas para transformar el algoritmo. La nube violeta. Hablemos de educación digital. Riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La nube violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas.